La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, frías noches en Buenos Aires, 10 grados de temperatura a las 9:05. Una vez más nos reunimos aquí en Sintonía Psi, Sintonía con la Psicología, aquí en Radio UBA, ya iniciando la segunda parte del año, rumbo al segundo cuatrimestre. Estamos de vacaciones todavía en la facultad, hasta el 13 de agosto ya han pasado las mesas examinadoras, los alumnos oyentes deben estar ya como descansando, ya preparando un poco las agendas para lo que va a venir, que es la segunda parte del año. Y saben ustedes que en la segunda parte del año lo que nos interesa también difundir es el Congreso de Psicología que presenta cada año nuestra querida facultad. Es un congreso internacional que obviamente vamos a ir difundiendo a lo largo del cuatrimestre y de los programas, que es lo que va a tener que ver. Obviamente que se va a enfocar este año a una temática que es muy actual y muy convocante, como el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación social, las TIC. ¿Qué ocurre con las TIC, no es cierto?, en el mundo, y cómo van impactando estos artefactos, estas invenciones en los diferentes ámbitos donde la vida del sujeto humano tiene lugar, ¿no es cierto? Pero eso va a ser para el Congreso de Psicología. Ya muchos estamos inscritos y estaremos ya preparando los trabajos. 21:05, Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Dolores Prosen, bienvenida. Leandro Sala, que está editando a full como corresponde a esta hora. Me llamo Lisandro Cejas y los convocamos a todos ustedes a que eleven, suban un poco el volumen de la radio y que ya anoten el número de teléfono, que es el 5285-5962 y el 5285-5963. Son nuestros teléfonos porque lo van a usar, porque nuestros invitados de hoy son más que convocantes. Ya uno es un amigo personal y nuestra invitada también es un honor que se haya hecho una agendita para estar con nosotros en la radio. Así que vamos a agradecerle en nombre de la Universidad de Buenos Aires, específicamente de la Facultad de Psicología, que tamaña autora e investigadora esté con nosotros en los estudios a esta hora, por el frío y las agendas y demás. Bien, le damos la bienvenida a la gente que nos escucha por internet y a la gente que nos manda correos electrónicos, sintoniapsi@hotmail.com. Y nos acompaña esta noche el licenciado profesor Adrián Grassi, él es psicoanalista, voy a ir presentándolos uno por uno, profesor titular de Psicología y Evolutiva Adolescencia de la Cátedra Segunda de la Facultad de Psicología de la UBA. Hemos resumido muchísimo los currículos, porque fíjense, si tenemos que decir todo lo que han hecho estos investigadores, tenemos que pedir una horita más. Es profesor también de práctica profesional, problemática clínica en niñez, adolescencia y familia, cátedra única, y es profesor de posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, entre varias otras cosas, autor también de trabajos y demás. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, sí, tanto tiempo como 15, 20 días. Sí, hace una semanita que nos hemos visto. Sí, y estuvimos acá y fue muy grato estar y compartir este espacio junto con Janine Puget, que estuvo con nosotros, quien va a recibir el premio. Sí, el doctor honoris causa por la Facultad de Psicología, ya dentro de poquito tiempo, dentro de lo que son justamente las jornadas a 100 años de los caminos de la terapia psicoanalítica, ¿sí? Perspectivas actuales y futuras del psicoanálisis, que va a ser el viernes 10 y el sábado 11. Justamente el sábado 11 están todos invitados justamente para presenciar precisamente este acto que va a tener, que es trascendente para todos los que pertenecemos a la Facultad de Psicología y obviamente para la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver justamente con la entrega del premio doctor honoris causa. Justamente Janine estuvo con nosotros hace 15 días, pero nos acompaña esta noche Yolanda Gamble, que justamente va a estar dando también su taller seminario prontamente el miércoles 8 de agosto, pero el día anterior tiene una agenda muy apretada. Ella es psicoanalista, es profesora de la Universidad de Tel Aviv, autora de Esos padres que viven a través de mí, la violencia de Estado y sus secuelas, y es coautora de varios libros sobre los efectos de la violencia social en los niños y sus manifestaciones en el proceso psicoanalítico, y es una invitada de honor. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Bien, buenas noches, encantada de conocerlo. Igualmente, qué alegría. Con ustedes. ¿La ha recibido el frío en Buenos Aires? Sí, vengo de un calor muy grande, así que el frío
fue muy lindo al principio. Ahora no tanto, ¿no, Yolanda? ¿Venís de qué lugar? Contale un poquito a la gente. Bueno, vengo de Israel. Ajá. Vivo y trabajo allá. Uh-huh. Y en la universidad y como psicoanalista. Ajá. Y como dijo usted, en muchas otras cosas. Uh-huh. Que vienen junto con el trabajo como psicoanalista y viviendo en Israel. Qué interesante. ¿Hacía mucho que no venía a Buenos Aires? No, a Buenos Aires vengo bastante seguido. Ajá. Estuve el año pasado en el Congreso de Psicoanálisis y el otro anterior en el Congreso Argentino de Psicoanálisis. O sea que es una, digamos, es una asidua visitante de Argentina, digamos. Sí, es asidua. También estar en contacto con los colegas de acá, que pienso que tienen ideas, formas de pensar muy interesantes, muy originales, y que es un gusto compartir y poder discutir con ellos y volver y estar acá. ¿Y qué extraña cuando se va de Argentina? ¿Qué sabor le queda? Ay, me encanta Buenos Aires. ¿Qué tiene Buenos Aires, por ejemplo, que no tiene Tel Aviv? O algunas otras de las ciudades de Israel. No se puede comparar. No se puede comparar. Cada una tiene su cosa. Me encanta llegar a Buenos Aires, caminar por calles que me gustan, ver lugares que me encantan, pasear por parques. Y me encanta estar con la gente de acá. Y Adrián, ¿cuál es tu sensación y tu sentimiento de contar con tamaña presencia como Yolanda? Digo bien el apellido, Gampel, ¿no? Así se pronuncia. Gampel. ¿Cómo te sentís? La verdad que, bueno, compartir, digamos, esta experiencia que estamos acá organizando por las jornadas, compartirlo con Yolanda, con gente como Yolanda, a mí me hace sentir muy bien, me gusta mucho, me parece que es dialogar con personas que, bueno, son estudiosas del psicoanálisis y que tienen otras experiencias, como son las experiencias que ella tiene y que trae de su lugar de residencia allí en Israel. Me parece que es, para nosotros, para la facultad, es un hecho realmente importante el intercambio. Y yo por Yolanda tengo un gran cariño y respeto. Yo la conozco a Yolanda, hacía un rato veníamos conversando, hace aproximadamente 20 y pico de años, a través de sus escritos. Ella nos enviaba escritos de ella, y siempre hemos publicado obra de ella en distintas revistas ahora de la facultad, por ejemplo, y verdaderamente, bueno, es un material, el de Yolanda, que los alumnos lo aprovechan, los alumnos y los docentes, ¿no es cierto? Lo aprovechan muy bien, así que es una experiencia muy enriquecedora, y pienso que las jornadas, con la presencia de Yolanda, bueno, se van a ver muy favorecidas, muy crecidas. Yolanda, y he sabido que Argentina tiene una gran base del psicoanálisis, su marco teórico que tiene una gran raíz a nivel histórico, no así como en otras partes del mundo. ¿Qué ocurre con el psicoanálisis en Israel? ¿Se combina con otros marcos teóricos? ¿Es tan fuerte como en Argentina? En este momento hay como en los países donde hay violencia social, como en esos países lo analítico, el estudio se hace mucho más, con mucho más exigencia y se hace más creativo. Es increíble, es como si fuera una paradoja. Donde hay más problemas y donde está en juego la vida todos los días y donde no se sabe qué va a pasar mañana, por diferentes razones de lo que pasa en Argentina. Es como si hay un implemento y una motivación que hace crecer, que hace crear y que hace vivir. Produce, digamos, genera nuevos posibles. Sí, y una cosa muy creativa y muy linda, que está todo el tiempo en discusión, porque el psicoanálisis tiene en ese momento una extensión enorme, no solo en lo profundo, sino también en
toda una serie de paradigmas y de ideas nuevas que se fueron creando durante los años, donde, bueno, Freud fue la base, fue el gran creador, pero ellos se agregan según los lugares, según los idiomas, según los lenguajes, tonalidades, gustos, maneras de pensar diferentes. Y entonces las sociedades psicoanalíticas que se van creando también acá en Argentina, ya no es uno, todos somos lo mismo, sino hay una diferenciación enorme y da la posibilidad para poder encontrarse, dialogar, ver lo que es en la clínica, ver lo que es en la teoría, ver las diferencias y crear cosas nuevas. Estaba leyendo un poco la sinopsis de uno de tus grandes libros, Esos padres que viven a través de mí, la violencia de Estado y sus secuelas. Es un libro muy interesante, donde abordás justamente las consecuencias sufridas, ¿no?, por la Shoah, por el Holocausto, no solamente en la psique, sino en el cuerpo a través de las generaciones, ¿no? ¿Podés contarle un poco a la gente? Hay mucha gente que ya lo leyó, pero para aquellos que recién te conocen, que deben ser muy pocos, porque sos una autora muy leída, contarle un poco cómo surge en vos este deseo de abordar una temática tan histórica y tan concreta, no solamente a nivel internacional, sino a nivel de este país tan especial, porque digamos aquellos que viven, que nacen, tienen en su historia estos golpes tan bajos, ¿no?, a través de la Shoah. Yo creo que llegué a esto, podría decir, no llegué a esto a través de mis pacientes de psicoanálisis. Cuando era candidata y tenía que hacer mi curso y los análisis, la gente que tenía en análisis era gente que eran segunda generación, lo que se llama, eran hijos de aquellos que pasaron la Shoah. Y había momentos muy difíciles en sus tratamientos, en donde ellos no podían contar, no querían contar, y por otro lado querían saber lo que los padres habían pasado. Y llegaban a momentos muy difíciles en donde había silencios muy grandes, como los silencios que ellos sufrieron, donde nadie podía contar el dolor de algo imposible porque era increíble. Y aparte porque los padres querían cuidar a los hijos de que no sepan todo el horror y la maldad que pueden haber pasado. Entonces en ese momento yo dije, yo tengo que conocer a esos padres, no me basta con conocer a los hijos, tengo que ver en qué cultura se criaron esos chicos, que de chicos tenían 10, 9, 11 adolescentes, y donde todo se destruyó frente a ellos, donde se quedaron sin padres, sin casas, sin nada. ¿Cómo pudieron vivir y cómo pudieron seguir existiendo? Y en ese momento empecé una gran investigación a través de interviews que fueron haciéndose, no con los padres de mis pacientes, porque dentro del análisis no me hubiesen permitido hacer una cosa así, pero surgió de casualidad, salió un aviso en el diario que un grupo de chicos que eran huérfanos, que habían sido recogidos en un orfanato en Varsovia, se iban a reunir 40 años después para hablar sobre ellos de todo el mundo. Yo llamé por teléfono al señor y el señor me dice, mire señora, a mí no me gustan ni investigadores, ni psicólogos, ni jornalistas. Pero yo le prometo, después que hagamos la reunión, la voy a llamar, usted me dice qué es lo que quiere y entonces yo voy a decidir si yo puedo enviarle gente para que le haga el interview. Y al primero que le va a hacer es a mí. Eso desencadenó una serie de, creo, unos 3.000, 4.000 interviews que los hice en la universidad. O sea, que los estudiantes de MA, no sé cómo es como la licenciatura, pero mucho más avanzada. ¿Como posgrado, digamos? No era posgrado, está dividido en Israel como en Estados Unidos, okay. BA, MA, acá terminás licenciatura, hacen los 5 años.
Entonces en los cursos de psicoterapia, de introducción a la psicoterapia y de psicoterapia, los estudiantes podían elegir o dar un examen, porque hay que hacer un examen final allá, o hacer un interview a alguien que fue niño en la Shoah. Como un trabajo de campo, digamos. Como trabajo de campo. Porque de hecho es un trabajo de campo. Es un trabajo de campo, era un trabajo que no era nada fácil, o sea que había reuniones muy especiales porque eran gente muy joven que se confrontaban a cosas muy difíciles frente a esto. Sí, con el trauma, digamos, ¿no? Con una herida... Con una herida imposible de curar. Sí. Y una herida muy terrible de escuchar también. Y a partir de eso, con los estudiantes durante 30 años, o sea, cada año hicimos una colección de 3.000 interviews, cada uno de 4, 5 y 6 horas, y a partir de eso hicimos investigaciones. Creo que se hicieron más o menos unas 40 tesis de grado, de posgrado y de doctorado. Nos miramos con el profesor Adrián y decimos, qué trabajo de campo, ¿no? Siempre 30 años, 3.000 casos, porque la técnica de la entrevista es muy difícil, no es fácil hacer una buena entrevista. Cuando esos colegas se enfrentaban a hacer una entrevista por aquellos que habían pasado por la Shoah, por el Holocausto, y vos estabas justamente como tutora, como encargada de la investigación, estimo que aquellos que se preguntaba, cómo se preguntaba, qué se indagaba, tenía que ser un hilo muy delgado. Sí. Contame un poco a las personas, ¿cómo fue ese coach o digamos esa forma de acompañar a los futuros entrevistadores frente a algo que es muy difícil de escuchar y de leer a través de la historia? No es solo el enfrentarse con eso, sino también todo el trabajo después que hacían el interview. O sea, ahí salía lo postraumático. Iban al interview como preparados, había más o menos. Lo importante era ver cuál era la vivencia de la gente y que cuente cómo fue cuando eran niños, cuándo empezó la Shoah y dónde fue el corte y cómo son hoy en día. Eso era más o menos ver la historia. Y o sea que fueron seguidos durante todo un año después los estudiantes, y a causa de eso creé un grupo que se reunía en la universidad también, en la biblioteca sobre antisemitismo y Shoah. Hay una biblioteca especial que antes estaba en Londres y que la Universidad de Tel Aviv lo compró, toda esa biblioteca, donde una vez por mes, 3 horas, se reunían todos los que habían pasado interview para poder charlar sobre cómo ellos viven hoy en día habiendo sido niños durante la Shoah. Venían 50 personas una vez por mes. Qué interesante, ¿no, Adrián? Y a los oyentes, ¿no? La posibilidad de hacer circular la palabra, ¿no? Y con la palabra todo aquello que adviene, porque viene la memoria, ¿no? Me haces acordar a un concepto de Maurice Holbach que habla de memoria colectiva, ¿no? Que es tan interesante, con todos los vestigios de Durkheim, que él hablaba que de las sociedades, más allá de la memoria del calendario, hay sucesos que quedan registrados y que a veces pasan mucho tiempo como para que se pudieran desarrollar. De hecho, aquí en la última dictadura militar, según algunas investigaciones que han desarrollado algunos valga la redundancia, investigadores argentinos como la doctora Elena Subieta y tantos otros, dicen que tienen que pasar varios años, como 30 como mínimo, para que las nuevas generaciones puedan abordar aquello que fue tan complicado de poder decir, de poder contar. Claro, ¿no? Porque después quien lo puede contar de otra manera son los hijos y los nietos. Y en ese grupo que duró 10 años, o sea, durante 10 años, una vez por mes, 3 horas, venían los hijos y los nietos también a participar, porque los invitaban, vengan a escuchar lo que ellos no podían hablar en privado en la casa, los hacían escuchar.
fue interesantísimo, era toda una familia que se creó. Sí, Adrián. No, yo lo que pensaba es que qué interesante en el sentido de poder pensar, de ofrecer dispositivos que de alguna manera tienen que salir de lo ortodoxo, de lo clásico, para donde la palabra esta pueda aparecer, porque si pueda bien circular y pueda circular y entre varios, ¿no? Estos dispositivos que son dispositivos grupales, familiares, grupales, pero hay que tener como una concepción muy particular de querer ampliar los límites del psicoanálisis clásico para no solo para tener una recepción de estas problemáticas, sino para que además estas problemáticas lleguen y sean terapéuticas. Pero más que interesante, porque pareciera ser que en ese primer encuentro de esas personas y ese contacto que tuviste con ese encargado, se ve que había como una preponderancia del silencio. Bueno, yo voy a ver si yo la contacto a usted, porque este silencio como una suerte, como una estrategia para cuidar a los hijos o nietos de que, pero hay una frase, no sé si es freudiana, que es: aquello que se reprime adviene fortalecido, aquello que no se dice se escucha, ¿no?, a través de los síntomas. Claro. Y todo esto que no se ha podido articular por la palabra, ¿es posible que a través de las generaciones vaya impactando en el cuerpo, en los recuerdos, en la sintomatología? ¿Qué se ha encontrado, Yolanda? Evidentemente que todo eso pasa. Lo que quiero que lo que se extendió así como en el trabajo, no era solo que quedó en psicología, porque todos los doctorados que hicieron después con todo este material, vinieron los historiadores, los antropólogos, los literatos, o sea que se extendió a otra gente el interés sobre esto, y fue una cosa interdisciplinaria hermosa también en todo ese sentido. Ahora, lo que es interesante es cómo nosotros, la memoria y el olvido, o sea, que no se puede vivir sin memoria, pero tampoco se puede vivir sin olvido. Hay cosas que hay que saber olvidarlas y hay cosas que hay que saber recordarlas. Y hay cosas casi imposibles. El primer señor que me hizo la prueba a mí, que me hizo el interview a mí para ver si él podía pasar todos los nombres de aquellos que habían pasado por lo mismo, yo le pregunté, una de las preguntas que hacía en el interview era con qué fuerza, qué los empujó, qué los hizo vivir, qué les dio el coraje, to cope, de poder aguantar, se dice en castellano, ¿no? Sí, muy bien dicho. Soportar, aguantar. Entonces, si había algún objeto, algún recuerdo de la casa que llevaban con ellos cuando estaban escondidos en cosas, cuando vivían y se escondían de un lugar a otro, cuando pasaban, cuando estaban en Auschwitz. Este señor me dijo, pero, dice, señora, usted no entiende nada. Nosotros no podíamos tener ningún objeto. Yo dije, yo lo llamé objeto tesorizado. Digo, no, un objeto en pensamiento también, claro. O sea, algo que podía sostener. Este señor nada, dice, porque no podíamos tener nada que nos haga reconocer como judíos cuando nos escondíamos. Y se enojó muchísimo conmigo, me echó de la casa donde estaba haciendo y me dijo, usted se da cuenta por qué psicólogos y jornalistas no entienden nada. Yo vivía en el 4º piso, bajé los 4 pisos y el señor me llama de vuelta, por favor suba. Dice, cuando yo me enojé tanto con usted, que me sentí tan mal, ¿cómo yo me enojo con usted? Usted viene, quiere hacer algo. Dice, algo me pasa a mí. Y en ese momento me acordé, yo tenía 7 años, era mi cumpleaños de 7 años, y mi mamá
en el gueto de Varsovia consiguió 2 caramelos. Me dice, ¿sabe lo que es conseguir 2 caramelos en el gueto de Varsovia cuando yo tenía 7 años? A los 2 días fue llevada al campo de concentración. Yo comí los caramelos lentamente y los papeles, cuando me trajeron a Israel, por todo lo que trajeron los chicos que quedaron, en mi pantalón estaba siempre los 2 papelitos. Los tuve durante años y eso era lo que me sostenía en todo momento. Yo tocaba el papelito y me acordaba de mi mamá. Wow, una forma tan poética, Yolanda, de contarlo, y aparte todo esto que uno se queda en silencio. La sensación que uno tiene es la emergencia de la angustia, no sé ustedes, no los oyentes, cuando uno cuenta lo que ha ocurrido con la Shoah, con el holocausto, el odio a su máxima potencia, ¿no? Lo terrible, lo traumático, por un lado la angustia y por un lado es cierto como la posibilidad de poder contarlo, esto tan tierno y tan dulce, ¿no es cierto? Estos objetos tesorizados o los objetos tesoros que vos has escrito. Y qué interesante esta escena en la que este hombre por momentos se enoje, rápidamente reflexiona y te vuelve a convocar, ¿no es cierto? Porque uno no deja de encontrarse frente a situaciones que uno quiere olvidar, pero se imponen, ¿no es cierto, claro. Adrián? Se vuelven a imponer con la fortaleza del recuerdo y la herida que emerge con toda esa emotividad, como si uno todavía fuese un niño de 7 años, ¿no? Claro. Lo interesante de todo esto, que después él me dio direcciones, me dio 100 direcciones, por eso convoqué a los estudiantes, porque era imposible, no tenía nadie que me apoyara, que pagara todo eso, o sea, todo era ad honorem. Entonces yo llegaba, en aquella época no había ni WhatsApp ni nada, hace más de 40 años, me llamaban por teléfono y decían, me dijo mi amiga Sara que vos le hiciste un interview y te contó todo lo que pasó. Dice, a mí todavía no me tocó, ¿cuánto me lo vas a hacer? Tuve una lista de casi 1000 personas durante años. Qué necesidad de contarnos, ¿no, Adrián? Eso, justamente, yo pensaba en eso, ¿no? Hablamos de la memoria, del olvido, y a mí se me aparecía otro término, bueno, que me gustaría aclararlo en todo caso, que es la esperanza. Claro. No en el sentido, digo, religioso, ¿no? Sino la esperanza en el sentido de que hay algo que está a la espera y que está esperando el lugar donde aparecer. Y me parece a mí que Yolanda ha podido crear ese espacio en donde eso que estaba a la espera apareció. Y aparte con un efecto muy de retroalimentación, si me dejan noticiar este término bien bien cibernético, ¿no? Claro. De la época del 50. Pero digo, esta necesidad, porque todo comienza con una investigación, pero Yolanda se encuentra con la gran necesidad humana de correr el silencio y contar lo más penoso de la historia, no solamente de ellos, porque esto nos impacta a todos los seres humanos. Hay una frase que es muy poética, yo no recuerdo bien de quién es, que dice, deja que tus lágrimas corran para cicatrizar tus heridas, así como cicatriza el surco para que crezca la semilla, ¿no? Esta cuestión de que uno tiene que pasar por ciertos padeceres para poder generar nuevos posibles, digamos esto. Más que interesante. 21:32, se nos fue la primera media rapidísimo, por eso sabíamos que esto iría a ocurrir. Nos falta la próxima media hora, nos acompaña Yolanda Gampel y también nos acompaña Adrián Grassi, ya es un amigo de la casa, a quien agradecemos enormemente, Adrián, con Dolores, cuando nos anoticiaste de la presencia de Yolanda, que puedas compartir con Radio UBA y con los oyentes estas personalidades, con todo lo que tienen investigado y tan rico. Así que se sienten cómodos también. Sí, ¿También? Sí. Bueno, yo quiero repetir los teléfonos, es el 5285-5962 y el 5285-5963, son nuestros teléfonos para que ustedes puedan comunicarse. Vamos a hacer una pequeña pausa, que es la que corresponde, porque cada media hora tenemos una pausa más una canción, si les parece. De regreso vamos a seguir, te alcanzo llorando el vasito de agua, y de regreso vamos a seguir, si Adrián me ayudas también a conducir conmigo, porque ya sos un conductor nato,
un poquito sobre el libro de Yolanda, sobre lo que va a ser las jornadas el viernes 10 y el sábado 11, pero Yolanda, aparte de el seminario taller el día 8, hay otra actividad que luego Adrián, dentro de unos minutos, nos va a contar de qué se trata. No se vayan, quédense con nosotros, ya venimos. Seguinos a través de Twitter, @Radio UBA 87.9. Inicio del espacio publicitario. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serra. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9. ¿Te interesan artes escénicas, literatura, informática, cine, fotografía, sostenibilidad y ciencia? Entra a www.rojas.uba.ar. Anotate en nuestras clases, workshop artísticos y tecnológicos. Centro Cultural Rojas, tu link con la UBA. De lunes a viernes, de 18 a 20, Carlos El Pato Méndez y Teresa Focaracio te actualizan la jornada en la vuelta informativa de la radio de la Universidad de Buenos Aires. datauba.com, a un clic de tu dial. Tren de Noche, un programa de jazz con desvíos y ocasionales descarrilamientos. Los viernes, de 22 a 24. Cruces inesperados. Señales en la noche. Libertad sin barreras. Conducido por Diego Fisherman. Tren de Noche. Es el lugar donde se escucha la música que solo se escucha aquí. En Radio UBA. Fin del espacio publicitario. ¿Sabías que podés bajar la aplicación de Radio UBA en tu celular? Es muy fácil. Te bajas la aplicación Tuning y ahí nos buscas. Radio UBA te acompaña donde quiera que estés. They come from every
albedrío. Sintonía Psi. Muy bien, estamos a 20 minutos de las 10 de la noche, este jueves frío en nuestra ciudad. Nos acompaña nuestro amigo Adrián Grassi y Yolanda Gampel. Estamos hablando, siempre hay por fuera del aire cuando ustedes escuchan la música, de este lado los entrevistados y el conductor, quedamos hablando y a veces se van un montón de cosas ricas, ¿no? Y nos contaba Yolanda que es una de las primeras egresadas en el año 63 aproximadamente de nuestra, porque es argentina. No era el primer grupo, yo creo que era el segundo grupo. La segunda, pero sos argentina y sos egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología. Sí. Es interesante porque uno puede pensar, no, ella no es de acá, habla muy bien castellano, pero es de Israel, no, es argentina, ¿no? Pero muchos años viviendo allí. Muchos años viviendo allí con una base increíble que adquirí acá. O sea, pienso que tuve la suerte, nuestra generación, la generación mía que empezó a estudiar, yo pienso maestros excepcionales, creadores excepcionales que hasta hoy en día tienen una influencia enorme en todo el mundo y que crearon cosas novedosas completamente, que muchas de ellas, por ejemplo, Blecher, se están pensando solamente ahora. Y salió la traducción del libro de Blecher, Psicosis y Ambigüedad, en inglés. Y ahora están todos estudiando, porque no estaba traducido en francés, pero no en inglés, y se descubre cosas que se descubrieron muchísimos años y hasta hoy en día, que Blecher ya escribió en aquellos años. Qué interesante, ¿eh? Es muy curioso lo que pasa sobre todo con Blecher, que acá en la Argentina muchas veces se lo cita más en otros países, como en Francia, por ejemplo. Ahora en todo el mundo. Y ahora en otros lugares, bueno, y ahora hablamos con de el Inglaterra, inglés, sí. Claro. Y que mucho más que acá. Eso es un fenómeno muy curioso que hay. Yo me doy cuenta dando clases que a veces los alumnos se sorprenden, ¿no?, de no conocer a un autor y sí conocerlo a través de citas de autores extranjeros. No solo él, Racker, Jean Rivière, todo un grupo de gente que era fabuloso y que la base que me dieron fue extraordinaria. Bueno, y en esta vuelta ahora de Yolanda viene mucho a la Argentina, pero en esta ocasión, ella estudió en la Facultad de Psicología en la UBA y ahora va a dar una conferencia en la Facultad de Psicología en la Bien, UBA. podemos no solo una conferencia, va a ser otras cosas también. Sí, bueno, podemos contar, genial, por eso Adrián se tiene que ser co-conductor del programa, porque está genial, y aparte, ¿viste cuando Vygotsky habla de la construcción social de conocimiento? Bueno, la construcción social de la conducción del programa de radio. Bueno, contale un poco a la gente. Yo luego tenía otra pregunta específica del libro, cuando vos hablás acerca de los agujeros psíquicos en las relaciones íntimas y familiares, porque por fuera de aire, el libro es para leerlo con lupa, detalladamente, es porque uno podría pensar, entre otras cosas que vos has descubierto, que hay un impacto directo de aquello que se ha sufrido en las generaciones pasadas, en las generaciones actuales. ¿Cómo es que, el dolor de la muerte y del odio impacta a sujetos que han nacido en generaciones tardías o posteriores? ¿Cómo es esto que impacta a generaciones que no lo han vivido directamente, ¿no? Pienso de lo que voy a hablar esta vez en todos los lugares que voy a hablar en Argentina, va a ser sobre la transmisión de generación a generación. ¿Cómo se hace esa transmisión psíquica? ¿Cómo se crea? ¿Cómo pasan? El que escribió hermoso sobre eso fue Borges, en los senderos el camino de los senderos que se bifurcan. Claro. Él escribe como de una generación van pasando cosas de una manera misteriosa, como lo hace Borges, y hermosa. Pero acá yo creé un concepto, que es el concepto de transmisión radioactiva. O sea, con eso empiezo el libro,
en el 86, estaba sentada en el Select en París, y todos los diarios decían en París: acá Chernobyl no hizo nada, afectó a Alemania, afectó a Bélgica, afectó a Suiza, todos controlaban no comer ciertos productos. A París la radioactividad no pasó. En ese momento se me creó, ahí está todo lo que pasa y no se dice. Porque la radioactividad no solo llegó a París. Estaba conmigo un investigador de Pasteur, me dice: ¿sabés cuánto hay en este momento bajo tus zapatos de radioactividad en París? ¿Qué están contando ese cuento? Qué interesante, sí. Y entonces ahí se creó para mí que la metáfora de que la agresión destructiva, horrible, el mal por el mal de un ser humano a otro ser humano pasa a otras, como la radioactividad, como algo que se extiende y que no afecta solo a la familia, afecta a todo el ambiente. ¿Y cuáles fueron o son los síntomas o los padecimientos que vos has escuchado que esas personas tienen en un presente? Porque deben ser variados y cruentos, ¿no? Todos y muchos. Voy a traer en el grupo, creo que es posgraduados. En la supervisión. En la supervisión no en la supervisión, pero el martes. El martes, sí. El martes en lo de posgraduados voy a hablar sobre cómo se transmite el dolor imposible a un bebé que la mamá pasó por lo que pasó, y usted dice: pero la mamá no le contó. ¿Cómo pasó eso? Y cómo el bebé o el niño trata, de alguna manera, siente lo que pasa y hace un síntoma. Por ejemplo, hace un insomnio. Y los padres están desesperados por ese insomnio. Es terrible un bebé que no duerme. Claro. Cuando uno se sienta a charlar con los padres, ese bebé que no duerme, ese síntoma que el chico hizo, es como para decirle, hacerle una campanita, decirle: tengan cuidado, cuenten todo, no dejen escondido, lloren a sus muertos, para que yo pueda dormir tranquilo. Entonces, cuando usted habla con los padres largamente, los ve, hace esas conversaciones largas desde un punto de vista analítico, pero de otra manera, el chico empieza a dormir, el bebé empieza a dormir. Es una transmisión de un dolor que no pasa por lo simbólico, sino que pasa por otro tipo de, si quisiera usar el término lenguaje, ¿no? Más básico, más anestésico, ¿no? Claro. Porque lo que puede llegar a mí me parece que es muy interesante esto, cómo impacta el dolor, lo cruento de una generación a la otra, pero no a través del relato contado, claro, sino a través de algo más básico, ¿no? Son otras vías que no son las de la palabra, justamente. Exacto. Claro, exacto. Son vías más de la sensorialidad, son vías más imperceptibles en la mirada de lo cotidiano, pero bueno, por eso hace falta también una mirada a veces en un contexto clínico o psicoanalítico como para poder hacer este tipo de intervenciones que nos cuenta Yolanda. Solamente decir que la Shoah o la violencia política social que existe en el mundo en muchas partes, es como que destruye el símbolo, lo concretiza. Claro. Y entonces hay que hacer todo un trabajo de muchísimo tiempo para volver a dar símbolo a lo que se hizo concreto. Que claro, el símbolo establece una distancia, claro, ¿no? Pero la Shoah rompió lo simbólico. Claro. Hiroshima y Auschwitz cambiaron el mundo. El mundo no se representa de la misma manera y no se presenta de la misma manera.
Es interesante, Sí. es maravilloso Sí. que un síntoma de un sujeto no tenga que ver particularmente con algo de lo vivido en su singularidad, sino que sea el eco de aquellas voces que nunca se emitieron, digamos, Claro. ¿no? Exacto. Cuando vos lo decías, cuenten todo para que yo pueda dormir tranquilo. Uno puede decir, cuenten, digan, relaten Hablen. para que esta generación pueda descansar, ¿no? Porque aquello que no fue dicho impacta constantemente y se deja escuchar justamente en los síntomas, ¿no? Y justamente en este libro, perdón Adrián, No. de Yolanda Gampel, Esos padres que viven a través de mí, hay un capítulo que habla acerca de los agujeros psíquicos en las relaciones íntimas y familiares. De esto que estamos hablando son agujeros psíquicos, podemos Sí. pensar, Sí. la mudez, digamos, ¿no? Sí, sí. Algo que no se ve pero que está Ujú. Claro. Y que produce efectos. y que produce efectos. Síntomas, producen Mm. trastornos, producen enfermedades físicas, psíquicas, producen... Y que los políticos lo usan para sus usos políticos y sus manejos Ujú. también. Que es también violento, ¿no? Exactamente. Muy violento. Adrián, vos querías recordar algo de la agenda de Yolanda en Buenos Aires. Bueno, justamente vamos por ahí, por Sí, orden. sí. El martes, el martes 7 de agosto, Yolanda Gambel va a estar en la Asociación de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, que hace un ciclo de conferencias sobre el malestar en la cultura, y el martes 7 Yolanda va a hablar sobre el dolor de lo social, el sufrimiento por la violencia política y su transmisión, justamente. Eso va a ser el martes en la Escuela de Psicoterapia para Graduados. ¿Cómo hacen los oyentes para acercarse? ¿Adrián, algún teléfono, alguna página de internet? ¿Pueden googlear directamente? Sí, entran a la página se llama así, Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, Sí. y allí está toda la... Va a ser este martes. Este martes a las 20-30 horas, lo coordina el licenciado Miguel Toyos, que es el presidente de la asociación. Y bueno, allí pueden escuchar a Yolanda, y eso es el martes. Bien. Y el miércoles vas a trabajar bastante, ¿no? El martes a la noche. Te vamos a exprimir de la Miércoles. mejor manera, diga. Miércoles a la mañana hay organizamos, digamos, en el contexto de las jornadas, está un poquito por fuera, pero también conectado con las jornadas, una supervisión, un taller que va a ser el miércoles 8 de agosto a las 10, de 10 a 13, en la Facultad de Psicología, en el posgrado de la Facultad de Psicología. Allí se va a presentar un caso atendido en la facultad misma, en un servicio que funciona en la facultad de atención de niños, adolescentes y familias. Y entonces se presenta el caso y Yolanda va a hacer una Qué supervisión. honor, que poder estar presente allí con semejante escucha, una maravilla. Y ya luego el miércoles, Esto es el miércoles. y ya luego, siguiendo con lo que se propone el viernes 10 y el sábado 11, tenemos las jornadas de los 100 años de los caminos de la terapia psicoanalítica, ¿no es cierto? Claro, estas jornadas que, en las cuales Yolanda va a dar una conferencia que se llama Una cavilación sobre lo transgeneracional de la violencia sociopolítica y el compromiso del psicoanálisis. En estas jornadas que, hemos hablado en algunas oportunidades aquí, que se le va a entregar el premio honoris causa a Janine Puget, así que va a ser un gusto y un honor que esté Yolanda, que esté Janine. Tienen contacto con Janine, se conocen, ¿no es cierto? O sea que es un grupo de amigos, ¿no? Qué honor poder Yo creo estar. que es algo más que se conocen. Una maravilla. Son muy amigas. Qué Muy lindo. amigas. Y aprovecho para mencionarlo, que va a haber la presentación de un libro de una tercera gran amiga, ya hoy fallecida, Marilú Pelento. Ajá. Marilú Pelento, que ha sido en el psicoanálisis aquí en la Argentina ha sido una eminencia. No ha sido una persona que ha escrito mucho, pero no ha publicado tanto. Y entonces Janine, con dos personas más, con
Marité Sena y con Julia Brown, han compilado un libro que se presenta en el contexto de las jornadas también. O sea que va para mucho, va a haber mucho, realmente interesante. Sí. Han llegado algunos llamados. Alfredo de Morón dice, muchos adolescentes sufren secuelas de la violencia sufrida por los padres, pero esa violencia se encuentra acompañada por el silencio del entorno social. Interesante lo del entorno, ¿no? Es muy cierto. O sea, para que tiene que haber algo en lo social que contenga y ayude a estas personas para poder hablarlo. Y el entorno es la familia, es la escuela, es las instituciones que deben de hacerlo. Nosotros lo hicimos a través de la universidad, por ejemplo, pero es algo que es como ayudar al otro a poder decir y contar lo imposible y que se tenga en cuenta eso. Y para los adolescentes es como considerarlos existentes en su dolor. Claro. No solo en la terapia privada, No, sino claro. en el contexto social donde ellos están. Esos grupos de palabra que habían Sí, creado, ¿no es sí, cierto? sí. Tanto Marilú como en Viñar también, Marcelo Viñar, Sí. grupos que se ofrecen donde los muchachos van a hablar, los muchachos, las muchachas, los jóvenes van a hablar. ¿Sabes que me quedé pensando, Adrián y Yolanda? Digo, estamos en un momento en que el otro presta la oreja para escuchar, el otro quiere escuchar. En este momento de tanta rapidez y tanta velocidad, ¿está el otro preparado para escuchar y recibir? Por eso es tan importante saber escuchar. No solo saber hablar, hay que saber escuchar. Claro. Es lo más importante. Y eso no lo da ninguna universidad, ¿eh? Mm. No, eso me parece que se va construyendo. Analía de Colegiales, ¿cómo me inscribo para el taller del miércoles 8? Muy interesante y muy clara la exposición de Yolanda. Un beso para ella. Acá, si querés, Adrián, recorrer un poco como la inscripción. Sí, tendría que entrar en la página del posgrado, de la facultad, y allí están todos los pasos que se siguen. Perfecto. Entrar por el posgrado. Isabel de Temperley, pienso que vivimos en un mundo que nos produce dolor y la presión por mantener un lugar aquí nos desgasta cada vez más. Estoy completamente de acuerdo. Estela de San Telmo, la mayoría de las heridas o marcas de la violencia pasan desapercibidas para los sistemas de salud. ¿Cómo se presentan estos pacientes en la consulta? Felicitaciones por los invitados. Dice, la mayoría de las heridas o marcas de la violencia pasan desapercibidas para los sistemas de salud. Es cierto, Claro. porque nadie los considera, es cierto. Y lo que hay que hacer es pensar que lo que está pasando no es lo que está pasando. Detrás de eso hay otra cosa que hace pasar lo que está pasando. Es interesante, sí, sí, sí. Claro. Bien, ya casi las 10 de la noche se nos fue el programa. Cortito, ¿vio, Yolanda? Que yo le dije que esto iría a ser corto porque cuando la temática es muy convocante, pero los oyentes se quedan invitados para el martes, para el miércoles y para el viernes 10 y el sábado 11 en las jornadas a 100 años de los caminos de la terapia psicoanalítica en la sede Hipólito Yrigoyen 3242. Yolanda Campbell va a estar dando un taller de supervisión este miércoles de 10 a 13 horas y el martes la actividad que ya había difundido Adrián. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En nombre de la Facultad de Psicología y de todos los oyentes que nos escuchan, fue un placer conocerte, ¿eh? Para mí también muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer. Y Adrián, como siempre, nos encontraremos en la facultad y seguramente en estas actividades y seguramente en las jornadas a 100 años de los caminos de la terapia psicoanalítica. Gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por el trabajo que hacen ustedes, porque verdaderamente es un trabajo muy importante que a través de la radio difunden y tenemos la oportunidad de encontrarnos con personalidades tan destacadas. Exactamente. Y que se sacan un lugarcito en este horario y con el frío para llegarse a los micrófonos de Radio UBA. ¿Conocías la radio, Yolanda? No.
Bueno, ya es la primera vez. O sea que tenemos el honor de Está poder muy, decir, ¿no es está cierto? muy sorprendida de que la Universidad de Buenos Aires tenga una radio. Una maravilla, una maravilla. Maravilla. ¿Viste? Realmente una Y la maravilla. casona es enorme, ya luego te la vamos a mostrar, una casona enorme aquí en el lugar. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos por la invitación y a Contrario. Dolores. Bueno, como siempre agradecidos. Bueno, Jorge, muy gentil por tu operación técnica. Dolores Prosen, gracias por la producción. Me llamo Lisandro Sijas y muchísimas gracias a todos los que han escuchado, a los que nos han llamado telefónicamente y los correos que no hemos podido levantar hoy se los pasaremos a Adrián Grassi para que los pueda responder en su momento o en la próxima vez que esté con nosotros. Casi las 10 de la noche de un jueves frío en la ciudad, 1 grado menos, tenemos casi 9 grados de temperatura, va bajando la temperatura en la ciudad, sí, frío, abríguese. A usted también, Yolanda le decía que venía del calor, ¿no? de Israel, pero nosotros esperando, ya que estamos en la cuenta regresiva porque de a poquito se va acercando la primavera, falta todo agosto y bueno, la mitad del mes de septiembre. Quédense en Radio UBA, quédense escuchándonos, fue un placer acompañarlos, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.